Hola a todos, buenas noches. Les doy la bienvenida a este seminario de día martes. Nos ha tocado, así que vamos a hacer análisis del mercado financiero con un repaso de noticias, algunos tips y también oportunidades para obviamente estar bien enterados de todo lo último que viene sucediendo en el mercado. Este seminario es organizado por New Capital Securities para todos ustedes. Son seminarios totalmente gratuitos y de libre acceso para que puedan participar en cada uno de ellos. Todos se graban y se suben a YouTube. Aquí está el correo para el área de soporte, support@newcapital-mediosec.com, y newcapitalsecurities.com es la página web oficial para que la chequen. Yo después se las voy a mostrar. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Les dejo también ahí en la imagen mis redes para que me sigan y estén atentos, por supuesto, a las publicaciones que voy realizando de varios temas interesantes. Vamos a iniciar entonces la sesión de esta noche echándole un vistazo a los mercados, por supuesto, y al boletín. Pero primero quiero iniciar mostrándoles un poco algunos activos interesantes. Buenas noches a todos, a las personas que van iniciando. Veo algunos nombres por primera vez, así que les doy la bienvenida si es la primera vez que participan. Espero que sea de su agrado, por supuesto, este encuentro. Y tienen disponible el chat para hacerme cualquier pregunta. Obviamente yo los leo y les voy respondiendo. ¿Sí? Bien, vamos a empezar viendo el gráfico del dólar y después vamos a ir viendo otros activos para hacer lo que es la lectura del sentimiento del mercado. Vamos a empezar hoy de esa forma, ¿sí? Para aquellos que no sepan lo que es la lectura por sentimiento, es detectar a través de los gráficos qué sienten los inversores. Nosotros viendo el movimiento de algunos precios de determinados activos en particular, podemos entender qué sienten los inversores en masa. Obviamente siempre va a haber alguno que esté pensando otra cosa, pero la masa determina el sentimiento. Tenemos aquí entonces en pantalla el gráfico del índice del dólar y miren, les voy a ampliar la imagen. Recuerdan que nosotros graficamos estas líneas que están acá, estas gruesas de color gris plomo, que son líneas con una inclinación alcista. Recuerdan que este fue el que estoy señalando ahora, el punto más bajo, y que lo que hicimos es justamente copiar y pegar esta línea y ponerla aquí. Y cuando el dólar cayó, miren a dónde fue a frenar. Y además frenó en la línea recta que venía de esta resistencia y de este soporte. Todo esto lo graficamos la semana pasada, lo hicimos en vivo. Así que si alguno de ustedes no pudo estar presentes, aquí en YouTube, este que se llama Emilia Jiménez Trading, es el mío, pueden ver la grabación de los seminarios que dimos la semana pasada. Tanto este del día 27 como este del día 28, en estos dos. Y ahí justo hicimos la lectura esta. El precio del dólar todavía no había caído tanto y miren dónde cayó. Sí, bastante esperado. Y ahora volvió a subir y miren dónde está frenando. O sea, todos estos movimientos, esta resistencia que le dibujamos últimamente, no sé si recuerdan los que estuvieron presentes, esta resistencia generó esta segunda y generó esta tercera que ahora está cotizando y que hay algunas velas clímax bastante interesantes, ¿sí? Así que me gusta mucho ver esto cuando nosotros trazamos líneas y el precio las respeta. Es muy satisfactorio porque significa que hemos trazado bien los algoritmos de la tendencia, que hemos descubierto el ángulo adecuado. Cuando ustedes vean eso, van a sentir una gran satisfacción de que están pudiendo hacer una buena lectura del precio y de la tendencia. Y a partir de ahí les va a ser mucho más fácil trazarse metas a la hora de operar. Bien. Entonces, como estamos haciendo la lectura del sentimiento, podemos ver que el dólar está alcista. Entonces vamos a anotar por acá, dólar, vamos a poner alcista.
Bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver las bolsas, que las bolsas representan algo totalmente opuesto a lo que representa el dólar. Recordemos que el dólar es un activo de refugio financiero, ¿sí? Vamos a anotar eso que nos faltó. Vamos a poner acá refugio. Estos son activos de refugio, ¿sí? Bien, vamos ahora a ver la parte de lo que sería el riesgo y vamos a ver las bolsas estadounidenses y también vamos a ver las bolsas mundiales. Recuerden que hay un índice que muestra las bolsas de todo el mundo. Y tenemos aquí en primer pantalla, en un primer vistazo, el Standard & Poor's 500, que como verán, la tendencia es bastante bajista. Después vamos a lo que es el Dow Jones y vemos que también está hiper bajista. Y por último el Nasdaq también lo está, ¿sí? Faltaron cargarse de las líneas del Standard & Poor's, no sé, me parece que se borraron. Bueno, después las colocamos de vuelta. Pero vean cómo el precio ha ido respondiendo completamente hacia la baja en los índices bursátiles norteamericanos. Y ahora si nos vamos a las bolsas mundiales, ¿sí? El MSCI World Index, este también tiene una caída, nada más que cotiza menos tiempo, por eso tiene gaps. Y ustedes fíjense, está el gráfico en 4 horas y miren dónde tiene el 2023. Acá también estos gráficos son en 4 horas y vean, el 2023 está por acá, ¿sí? En esta parte. A ver. Ah, no, perdón, el 2023 está más atrás. Entonces ahí se pueden dar cuenta que este gráfico cotiza menos tiempo. Cotiza bastante menos velas, por eso vemos que la caída parece más pequeña. Pero si más o menos vemos en qué momento empezó a caer, tuvo sus máximos alrededor de finales de julio del 2023, ¿sí? Alrededor. Y vamos a ver acá que los máximos están también al final de julio, ¿ven? Nada más que acá tenemos más velas que conforman que acá. Sería lo único. Pero básicamente vemos que las bolsas en el mundo están bajistas. Entonces vamos a poner aquí lo que sería el riesgo. Bien, más acá arriba. Y vamos a poner entonces que las bolsas están bajistas. Vamos a ponerlas en general, obviamente, porque hemos echado un vistazo tanto a Wall Street como al MSCI World, que es las bolsas mundiales. Ese índice ténganlo en consideración porque les va a dar, digamos, el sentimiento mundial y también es un promedio. Aquí también entran las bolsas europeas, asiáticas y demás. Si alguien tiene una duda de lo que hemos visto hasta ahora, me va avisando. Otro activo que nos muestra riesgo es los bonos high yield, es decir, los bonos basura, que son bonos emitidos quizá por empresas muy arriesgadas y que obviamente ofrecen un rendimiento muy grande, porque recordemos, a mayor riesgo que hay, el inversionista sí o sí pide un mayor rendimiento. Y a mayor rendimiento, estamos invirtiendo obviamente en un activo que es arriesgado y que va en contra de lo que es el refugio financiero. Entonces, los inversionistas que hacen inversiones básicamente en bonos corporativos, como dice aquí, es un ETF de bonos corporativos high yield, es decir, de empresas que son muy arriesgadas, que emiten bonos para financiarse, pero son empresas de altísimo riesgo. Y solo se invierte en estas empresas cuando hay mucho apetito al riesgo. Cuando hay un sentimiento de refugiarse, esto se desploma. Y verán que esto es lo que ha pasado acá. Entonces, vamos a poner que estos bonos, los bonos basura, están a la baja, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí bonos basura bajistas, ¿sí? Y así vamos a ir anotando, obviamente, uno por uno. Después lo hacen ustedes tranquilos. Lo pueden ir haciendo a diario, digamos, ir haciendo un seguimiento para darse cuenta qué es
lo que está sintiendo el mercado. Si yo ya veo que las bolsas están bajistas y que los bonos basura están bajistas, significa que en el mercado ya me estoy dando cuenta que hay temor. Ya estoy pudiendo descifrar que hay temor. Después tengo que descubrir por qué. Y eso ya viene con la lectura de los fundamentos. Pero básicamente sin leer ya me doy cuenta. ¿Mm? Sí, ha caído muchísimo, Alexandra, tal cual. Las bolsas también han caído mucho. ¿Sí? Eso es lo bueno, que ustedes simplemente con ver ya se dan cuenta qué pasa. Después simplemente les restaría leer el boletín, por ejemplo, para entender el por qué. Pero lo interesante de esto, de la lectura del mercado, que es lo que estamos haciendo ahora, o análisis por sentimiento, es entender que hay algo que está pasando y que los activos te lo dicen. El mismo precio te va comunicando qué es lo que pasa. ¿Mm? Vamos a ver ahora algo que está muy atado también a lo que es los activos de refugio, que son los bonos, y que también están muy atados a lo que ocurre a nivel económico. En el caso de los bonos estadounidenses, lo que vamos a ver es el rendimiento de los bonos. Vamos a ver primero el rendimiento a 2 años, que lo vemos que está completamente alcista. ¿Sí? Miren ahí. Totalmente alcista, rendimiento de los bonos soberanos, en este caso no son corporativos, son soberanos, son emitidos por el Estado, es decir, por el gobierno de Estados Unidos, a 2 años. Después tenemos los bonos soberanos a 10 años y el rendimiento se ha disparado con mucha fuerza, como ven ahí. ¿Mm? Si yo achico la imagen, pueden ver que es tremendo el fortalecimiento de este activo. ¿Sí? Entonces acá ya me doy cuenta que el mercado tiene miedo, básicamente. Y también que suban los rendimientos hace también que el dólar suba, porque lo vuelve más atractivo. Entonces, rendimientos, vamos a poner alcistas, tanto el de 2 años como el de 10 años. ¿Sí? Esto ya nos está indicando que el mercado tiene miedo, porque si no las bolsas estarían subiendo. Vamos a ver otro indicador que es la hoja de balance de la Reserva Federal, donde podemos ver que esto lo muestra a nivel semanal, no tiene un rango de tiempo más pequeño para mostrarlo, por eso acá vemos 2020 y vemos todo 2023. La hoja de balance de la Fed lo único que está haciendo es caer. ¿Mm? Entonces, si esto cae, nos está indicando que la política monetaria que se está tomando es restrictiva. ¿Sí? Ahí leo la pregunta que me hizo Alexandra. Vamos a anotar acá que esto sería como algo totalmente aparte, pero podemos ver que la política monetaria está en restricción. ¿Bien? Eso ya me marca una pauta. Y no es algo que haya comenzado ahora. También podría hacer una lectura de las tasas de interés. Y sé que las tasas de interés están en máximos. ¿Mm? Entonces, tasa de interés en máximos con disminución de la hoja de balance, claramente me habla de una política monetaria restrictiva. Y las bolsas, con estas políticas, tienden a caer. Bien, que es lo que hemos hablado ya muchas veces. Entonces, podemos ir entendiendo el porqué de estas bolsas, por qué están así, por qué los rendimientos están tan altos. ¿Mm? Recordemos también que los rendimientos, digamos, de los bonos, cuando son altos, están totalmente atados a las tasas de interés que están en máximos. Y eso a su vez hace que el dólar se vuelva cada vez más fuerte y atractivo, en detrimento, es decir, en contra de las bolsas, de las acciones y de los bonos basura, también en este caso. ¿Sí? Ahora leo la pregunta que me hicieron. Sobre el yen tiene duda, dice Alexandra. ¿El fortalecimiento es porque el Banco de Japón intervino o porque los inversores lo cogieron como refugio? Bueno, ahí lo vamos a ver más adelante. Al tema que tengo un posteo que hice con respecto a eso. Y para mí hay especulación de intervención. Es lo que me parece, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver en un ratito.
Continuamos acá con la lectura de mercado. Lo que vamos a ver ahora es que obviamente hay un claro sentimiento de miedo, pero tenemos que ver cuáles son los activos de refugio que están reaccionando. Vamos a ver el oro, que es otro activo de refugio. Vamos a ponerlo en 4 horas. Vamos a sacar todas estas flechitas para que no molesten. Y podemos ver con claridad que el oro está totalmente bajista. El oro es un activo de refugio financiero. Así que lo vamos a poner aquí más abajo. Vamos a poner oro bajista. Entonces acá tenemos un activo de refugio que no está al alza, como si lo está el dólar. ¿Por qué no está reaccionando el oro como activo de refugio financiero? Porque el dólar no se lo permite. Los rendimientos de los bonos no se lo permiten. La política monetaria restrictiva, que genera tanto atractivo hacia el dólar, no le permite al oro fortalecerse. Recuerden que los rendimientos de los bonos están teniendo tanto rendimiento que es muy alto el costo de oportunidad de invertir en el oro, porque el oro no devenga intereses. En cambio, los rendimientos sí, y es un rendimiento alto. Entonces los inversionistas se van a ir hacia un activo que te genere esos rendimientos tan interesantes. ¿Sí? Es por eso que el oro le está costando mucho subir, eh, porque el oro le cuesta fortalecerse con rendimientos tan altos y el dólar no le permite al oro fortalecerse. Para que el oro suba, el dólar tiene que estar débil, si no, es muy difícil. Bien, yo creo que con eso tenemos una lectura bastante interesante. Nos faltaría el VIX para coronar, que el VIX es el índice del miedo, básicamente. Y acá veamos que ha subido drásticamente en este último tiempo. Así que acá tenemos otro condimento más que está alcista para agregar. Vamos a poner por acá el VIX alcista. Entonces acá tenemos otro condimento más que nos está confirmando que el mercado está con miedo. Y podemos interpretar que el miedo básicamente es por las políticas monetarias que se están tomando desde Estados Unidos con la Reserva Federal, ya que hay restricción y tasa de interés en máximos, y con vistas a subirla cada vez más. Por eso el oro está bajista, por eso el dólar está tan fuerte, por eso los rendimientos están tan al alza y por eso las bolsas y los activos de riesgo están siendo tan castigados. ¿Sí? Eso es una lectura de mercado simplemente interpretando el sentimiento. Obviamente yo acá les expliqué el fundamento del por qué a la hora que me metí en esto. Pero bueno, porque ya lo venimos hablando hace tiempo. En el caso de que no lo supieran, simplemente parten de un análisis como este, anotando, teniendo en cuenta qué pasa, y después entran a buscar el porqué. En este caso, se los acabo de decir, pero si no lo supieran, simplemente lo buscan. ¿Dónde lo buscan? Lo pueden buscar en los boletines diarios, ya que aquí está siempre resumida la información más importante del día. ¿Sí? Vamos a ir leyendo entonces. Y dice, las acciones cayeron, los bonos del Tesoro reanudaron su retroceso, habla del precio, no del rendimiento, a medida que los inversores se preocupaban cada vez más por los efectos a largo plazo de los costos de endeudamiento históricamente altos. Es decir, los inversionistas están muy preocupados por las tasas de interés tan altas. Los rendimientos estadounidenses que veíamos recién han aumentado muchísimo este día. ¿Sí? Entonces acá esta noticia más o menos nos explica básicamente por qué. Las acciones caen, los bonos, el precio también, porque suben los rendimientos y porque los inversores están preocupados porque los costos de endeudamiento están muy altos. La noticia que sigue hace más o menos referencia a lo mismo, que dice que hay estrategas de Wall Street que están advirtiendo el impacto de las tasas elevadas de interés
que están teniendo en las acciones. Tres bancos muy conocidos: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, han dicho que existe mucho riesgo en nuevas caídas en el mercado de valores, obviamente. Y eh, los mercados también están valorando una posibilidad de una subida, de más subidas de tipos de interés. Vamos a ver el barómetro. Para ver cómo está, que hace tiempo que no lo vemos, faltan 4 semanas, falta bastante. Pero miren, ya para noviembre, que es el día primero, el 70%, casi el 71%, sostiene que las tasas van a estar igual. Es decir, que van a seguir en 5,50. Después, para diciembre, el 56% las ve iguales, pero ya casi el 40% las ve en 5,75. O sea que es mucho el porcentaje. Acá también, casi el 30% cree que la tasa va a subir, 25 puntos básicos. No es como antes, que las personas que opinaban que iban a subir eran 2%. Acá estamos hablando de un 30% y en el otro caso casi un 38%. ¿Sí? Después, para enero, también las ven que se mantienen, pero vean de nuevo, casi el 38% las ve que sube. Y tenemos un 6% que la ve aún más alta. El número 6% antes era una posibilidad, no era una posibilidad como ahora. ¿Sí? Antes no. Simplemente se hablaba de hasta de bajarlas, incluso se barajaba. Es bastante intenso. Y miren, hasta allá hay personas que la ven en 6,25. Eso antes no parecía ni siquiera una posibilidad. Para marzo, recién en marzo se está hablando de que podría bajar la tasa, pero como ven, el panorama ha cambiado totalmente. ¿Sí? Vean aquí, de 14% que opinaban que la tasa iba a subir, pasó al 30%, casi el doble. Entonces esto nos está indicando algo. Por más que los barómetros todavía se mantienen en que va a estar igual la tasa, pero ya hay un cambio de sentimiento, porque hay un gran número de personas entrevistadas que están viendo otra cosa que antes no se veía. No sé si pueden recordar las veces que hemos hablado de los barómetros sobre este tema. ¿Sí? Y por último, habla de que las acciones chinas que cotizan en Hong Kong se han desplomado porque las operaciones se han reanudado después de un feriado que ha pasado China. Hay un sentimiento generalizado de aversión al riesgo, o sea que hay un miedo generalizado, y además hay preocupaciones por las perspectivas económicas propias de ese país, que ya lo hemos venido hablando, que China está con eh, le falta fuerza para crecer todavía. A ver si tengo el Hang Seng por acá. Ahí lo busco. HSI es el índice del Hang Seng. Y vean lo que es esto, es terrible la caída. Todo el 2023 prácticamente ha estado en caída. Esta es la bolsa china en Hong Kong, ¿sí? O sea que lo único que hace es caer, está en una situación bastante intensa, interesante también. Pero bueno, la economía china está bastante débil en comparación de otros países. Y está luchando por volver a reactivarla. Vamos a leer ahora la pregunta que me hizo, a responder en realidad la pregunta que me hizo Alexandra. Aquí tenemos el índice del YEN, ¿sí? Y vemos que sí tuvo hoy esa vela, que tiene toda la pinta de ser intervención porque es muy grande la cantidad de dinero que se movió, porque desde acá saltó hasta acá, o sea, todo esto hizo en un día. Cuando miren las velitas anteriores lo que son pequeñas, o sea que hubo algo de impacto realmente. Después el precio, bueno, como que borró prácticamente el movimiento, pero tiene toda la pinta de ser una intervención. Si vemos otro activo, a ver, que tenga el yen, a ver, acá tenemos libra yen, vemos que hay una vela muy grande, sí que se nota.
la fuerza que tiene. Vemos también el dólar yen y vemos también que tiene toda la pinta de ser intervención. ¿Ven? Esta vela sí es una enorme volatilidad la que ha presentado. Entonces es por eso que yo posteé el día de hoy en mi Twitter o ex, como le quieran decir, a mí me gusta decirle Twitter, por más que no lo sea, hice una publicación específicamente sobre esto, que es esta de acá, que dice que el Banco del Japón comprará cantidades adicionales de deuda de 5 a 10 años. ¿Sí? Eso de que habla de que comprará cantidades adicionales, eso es intervención. ¿Mm? Mientras se esfuerza por frenar el aumento de los rendimientos, que se encuentran en el nivel más alto de la década. Acá tenemos el rendimiento de los bonos del Tesoro de Japón a 10 años, en este gráfico. Yo se los voy a mostrar en vivo, digamos, ahora. Acá está el rendimiento de los bonos a 10 años. Miren lo alto que es esto. Cuando antes lo estaban forzando a que se mantuviera por debajo del 0,50, después lo dejaron flotar por arriba hasta 0,50 y se les ha ido de las manos. ¿Sí? Vamos a recordar algo. Cuando el precio del bono baja, el precio P, el rendimiento sube. Entonces, si volvemos a leer acá, perdón, acá, Japón comprará cantidades adicionales, va a comprar. A ver dónde estaba. Acá. Va a comprar bonos. Es decir, que si los compra, aumenta la demanda, porque está comprando bonos, compra, 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 aumenta la demanda de los bonos y por ende su precio tiende a subir. Y si el precio sube, ¿qué hace el rendimiento? Baja. ¿Entienden? O sea, lo que está haciendo Japón, básicamente con eso que les mostré, estaba la promesa de que iba a comprar más. Se ve que ya lo hizo. ¿Mm? Y que compró muchísimo. Cuando son cantidades tan grandes las que se compra y el precio sube de los bonos, el rendimiento debería bajar. ¿Mm? Y por ende, si baja el rendimiento, también puede ser que, ¿por qué hacen esto? Porque si ellos bajan el rendimiento, no puede ser que este rendimiento esté en 0,70 cuando la tasa está en menos 0,10. Hay una gran brecha. Y recuerden que los rendimientos de los bonos y la tasa de interés van muy de la mano. Si no, los rendimientos de Estados Unidos no estarían cerca del 5%, si la tasa está cerca del 5%. El rendimiento también. Acá tenemos uno que sube y otro que se mantiene plano. Mientras más sube esto, más presiona a Japón para que suba esa tasa. Como no la quieren subir, lo único que les queda es bajar el rendimiento a través de la compra de bonos. Por eso es que el yen subió hoy. No es porque hayan hecho algo específicamente para que el yen suba, sino que toda esta manipulación lo que genera es la expectativa de que están cada vez más cercados y en cualquier momento esto va a tender a hacer historia. Es decir, que tienen que verse muy presionados a subir la tasa porque están haciendo esta intervención. En el mercado de los bonos se hace. ¿Se entiende? Esta explicación espero que se haya entendido. Es un poquito compleja quizá. Son todas artimañas que hacen los bancos centrales de todo el mundo. Japón no es el único. Pero lo hace porque está muy desfasado el rendimiento de los bonos con la tasa de interés. ¿Sí? Si no, volvemos acá. Rendimiento de Estados Unidos a 2 años, 5,15, a 10, 4,83. Están muy cerca de 5. La tasa de interés, la podemos buscar acá, está un poco más arriba, pero van de la mano. ¿Sí? Van de la mano. Acá la tenemos. ¿Sí? Fed 5,50. En cambio, Japón, menos 0,10.
con rendimientos casi en el 0,80. No tiene sentido. Bien. Ahí voy respondiendo más preguntas. Acá William se ve alcista yen. Ahí vamos a ir al gráfico específico del yen. Y están utilizando el cripto como refugio en tiempos bajistas, los mercados, me pregunta Daverly. Y Alexandra, pero entonces ya no le ponen un tope como antes. No, lo fueron liberando al tope. Obviamente sigue habiendo tope, pero la forma de imponer ese tope es comprando bonos. Lo hacen de esa forma. Bien, vamos a ver el gráfico del yen y después vemos el tema de las criptos, que para mí se están comportando con bastante bien las criptos. Bien, ver al yen, digamos, alcista en este momento es apresurarse mucho, porque la tendencia bajista tiene demasiada fuerza. Lo que podemos trazar son líneas para ver los puntos, en los posibles en los que el precio pueda ponerse, digamos, fuerte, si es que lo hace. Para mí en algún momento lo va a tener que hacer, porque ya no da para más esto. Es evidente. A ver, voy a hacer la línea de vuelta. Discúlpenme. Ahí la hago. La quiero hacer bien prolijita. A ver, más o menos por acá me parece. Después la prolongo. A la derecha. Aceptar. Bueno, más o menos ahí tengo el ángulo. Obviamente después el ángulo se acelera bastante, me parece. Vamos a ir chequeando de a poquito. Vean acá, también coincide bastante. Vamos a ver si hay coincidencia. Sí, vean esta línea que yo la detecté acá, uniendo 3, 4, 5, 6 puntos, cómo este punto se une a la perfección con estos dos. Entonces verán que la intervención no se hace en cualquier lado, ¿sí? La han hecho en un punto dentro del algoritmo de la tendencia, que tanto les insisto, pero creo que varias veces les he demostrado el funcionamiento que tiene, vean. Casi todas las líneas coinciden, no todas obviamente, no podemos pretender la perfección, pero casi todas las líneas coinciden muy bien con este algoritmo y esto no es casualidad, ¿sí? Se los estoy demostrando y creo que ya lo he hecho varias veces. Para que el yen realmente se torne alcista, tendría que estar por esta zona. Primero debería poder romper acá. Y además, el BOJ, el Banco Central de Japón, debería ya dejarse con el cuento de la tasa negativa y realmente subirla. Ese sería el único fundamento que podría hacer que el yen tenga una tendencia completa al alza. Porque rebote puede tener, los típicos rebotes técnicos, digamos. Porque llegó un soporte y sube. Pero para que mantenga una tendencia completa necesitamos un fundamento sólido. ¿Bien? Esa sería la única forma. Bien, vamos a ver Bitcoin. A mí me gusta esto verlo no en 4 horas, sino en días. Y vean que Bitcoin, siendo que es un activo de riesgo, porque está catalogado de esa forma, no ha caído, prácticamente es muy poquito lo que ha caído. Desde esta parte ha caído acá, últimamente, digamos, y se ha mantenido bastante estable. Es decir, que no se está contagiando de las caídas estrepitosas que tienen las bolsas, de momento. ¿Mm? Todavía está ahí firme Bitcoin, se mantiene estable. Quiere decir que los inversionistas cripto no se están contagiando del pánico que hay en el mercado general. ¿Mm? Podemos ver otra cripto también, Ethereum. Pero bueno, el tema es que este mercado básicamente ha tenido muy buenas noticias en estos últimos días, que son estas que están acá, que es que ya hay presentaciones de algunos fondos de inversión para poder tener el ETF de Ethereum Spot, que también se está tratando el ETF Spot de Bitcoin.
Sumado a que también ya se ha aprobado el ETF y ya está cotizando el ETF de futuros de Ethereum. Entonces, esas noticias, creo que la tengo por acá. Sí. Grayscale presentó la solicitud ante la SEC para convertir el fondo fiduciario de Ethereum valorado en unos 4.900 millones, perdón, de dólares en un ETF spot. Y el mercado ya ha visto el lanzamiento de los primeros futuros de Ethereum por VanEck. Entonces ya están cotizando los ETF futuros y se está esperando el ETF spot. Entonces, esas noticias en el mercado cripto están muy buenas. Sumado a que la SEC, es la Comisión de Valores, digamos, de Bolsa y Valores de Estados Unidos, se escribe así, había presentado la moción de apelar el juicio contra XRP y se lo negaron para catalogar a XRP como valor y no pudo. O sea, son victorias del mercado cripto que obviamente se celebran, ¿no? Y por eso es que considero que no están cayendo ni Bitcoin, ni Ethereum, ni las criptos en general, cuando el mercado tradicional se está desangrando prácticamente. ¿Mm? Es una caída bastante grande. Todavía no como para hablar de un crash, pero obviamente es una caída grande, fuerte. ¿Alguien tiene alguna duda? El día de hoy subí varias cosas a Twitter. Vamos a ver qué otras cosas más. Bueno, obviamente la invitación al seminario. Eh, Esto es lo que hablamos recién. Los rendimientos de los bonos a 10 años alcanzaron nivel más alto del 2007, mientras los inversores temen la perspectiva de las tasas que se mantengan altas. Y todo esto debilita las bolsas mundiales y fortalece el dólar. Es lo que vimos recién. Oro cayendo, dólar subiendo, bolsas cayendo, rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subiendo. Ya lo hablamos, pero es un post que hice el día de hoy, lo de los rendimientos del Banco de Japón también. La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, volvió a decir que es posible que se requieran más aumentos de tasas de interés para poder reducir la inflación al objetivo del 2%. Incluso aunque los datos están mostrando que la inflación está más lenta, son varios los miembros de la Fed que están hablando de que hay que subirlas más. ¿Sí? Así que bueno, de esto más o menos hemos hablado. Esos son los posts que he hecho en Twitter para que me sigan también. Así se van enterando de lo que voy subiendo. Acá dice William que la noticia de Bitcoin, de Ethereum y el dato de Ripple han dado fortaleza a las criptos. Exactamente. Así lo veo yo también. Y Alexandra que dice que Mester también ha dicho lo mismo, que varios miembros en realidad lo han mencionado, que las tasas deberían mantenerse altas e incluso algunas subidas más. Y obviamente este discurso de la Fed tan fuerte es lo que genera todo esto que estamos viendo, ¿sí? Recuerden analizar de vez en cuando el mercado así, varios activos, varios precios, cotizaciones, para tener una visión de lo que es el sentimiento del mercado. ¿Bien? Obviamente acompañado de las noticias correspondientes para entender el porqué de estos movimientos. ¿Sí? Bueno, ya el boletín hicimos una lectura de los eventos más interesantes el día de hoy. Acá hemos tenido declaraciones de Bostic, hemos tenido la inflación de Suiza. A ver, vamos a ver cómo salió la inflación suiza. Casi no tienen inflación acá. El IPC mensual, menos 0,1, esto no. Y después nos encontramos con la inflación anual de Turquía, que está en 61. Tremendo esto. Acá tenemos las encuestas de ofertas de empleo, es decir, la cantidad de empleos que se están creando, y es una buena cantidad, está creciendo. El sector de servicios de Japón tiene una contracción leve,
Y también se ha hecho decisión de tipos de interés de Nueva Zelanda, que las ha mantenido en 5,50. No hubo ningún cambio el día de hoy con respecto a la tasa de interés de Nueva Zelanda. Y si ya nos vamos para mañana miércoles, ya 4 de octubre, ¿qué eventos tenemos importantes para repasar y para estar atentos? Tenemos la conferencia de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, el PMI compuesto, el de servicios, o sea, varios PMIs se publican tanto de zona euro como de Reino Unido. También ventas minoristas de zona euro. Después tenemos el cambio de empleo, ADP, en Estados Unidos, PMI de servicios, PMI manufacturero, y bueno, la decisión de tipos de interés de Polonia. Pero bueno, hay mucho PMI mañana. Zona euro, Reino Unido, Estados Unidos. Eso es lo más interesante para mañana miércoles. Podemos ver qué hay en el resto de la semana, ya que estamos. Vemos también jueves y viernes. Bien, acá en el día jueves tenemos importaciones, exportaciones, peticiones de subsidio por desempleo, balanza comercial, tanto de Estados Unidos y también balanza comercial de Canadá. El PMI de Canadá. Acá tenemos la publicación de la hoja de balance, que es lo que les mostraba recién de la Fed, es decir, de Estados Unidos. Y el viernes ya tenemos la tasa de desempleo de Estados Unidos, la tasa de desempleo de Canadá, las nóminas no agrícolas, los ingresos medios de Estados Unidos, ¿sí? Así que bastante interesante. Recuerden que la tasa de desempleo de Estados Unidos junto con las nóminas no agrícolas se publican el primer viernes de cada mes. Ese es el día de publicación de estos datos que son muy, muy relevantes. Acá pregunta Alexandra por qué cae tanto el franco, si es un activo refugio, y porque te tenés que fijar en el estado de la economía también. ¿Por qué los datos de hoy cae la inflación? ¿Por qué la zona de euro? ¿O por qué toda la zona euro no está tan bien? No, pero Suiza tiene su economía, digamos, no depende de los datos de la zona euro. Vamos a ver una lectura, más o menos, pero primero sabiendo, vamos a ver, vamos a poner Suiza, a más países primero. Ahí está. Y acá ya tenemos un dato. Vamos a ir abriendo los más importantes. Siempre PBI, desempleo, inflación, tasa de interés. Ya con eso tenemos una buena cantidad. Vamos a la inflación de Suiza. Vemos que la inflación está en 1,7, es decir, que está por debajo del objetivo. Y cuando estuvo alta llegó a 3,4 en estos últimos periodos, así que tampoco es alarmante la inflación. Suiza no tiene problemas de inflación. ¿Mm? Por lo tanto, a Suiza no le hace falta tener una tasa de interés tan alta. La tienen un poquito más de 1,5. La tienen 1,75 a la tasa. Pero obviamente la inflación está en 1,7, o sea que no necesitan tener una tasa tan alta. ¿Y qué nos dice el carry trading? Que el inversionista va a demandar siempre, con mucho más entusiasmo, la moneda que tenga la tasa más alta. Y la diferencia entre la del dólar 5,50 a 1,75 es mucha. Ya eso ya es un gran confirmador de por qué ¿cómo se llama? El franco no sube tanto. Ya desde lo vamos tenemos eso en contra. No le hace falta subir la tasa porque la inflación no está descontrolada. ¿Sí? Vamos a ver la tasa de desempleo de Suiza. No tiene problemas en el mercado laboral, tiene un 2%, es bastante baja la tasa. Es pleno empleo. Bien.
Después vamos a ver el crecimiento anual de la economía. El PBI anual está en 0,50, lo cual es bastante poquito. Y si vemos la tasa trimestral, vean lo que es esto. Está en cero, no crece. En el último trimestre no creció. O sea que si te da negativo durante 2 trimestres consecutivos, estamos en recesión. Entonces, Estados Unidos no está así. Suiza sí. Estados Unidos tiene una tasa altísima, Suiza no. Entonces, esos condimentos hacen que el franco no sea tan demandado como el dólar, ¿no? Están en situaciones totalmente diferentes desde ese punto. No significa que la economía suiza esté mal, pero no es tan atractiva como la de Estados Unidos. Sus rendimientos no son tan atractivos y el crecimiento tampoco lo es. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Los mismos datos te lo van diciendo. Y obviamente hay que fijarse en el largo plazo, porque si es que cayó un poquito el franco, un día no sirve, tiene que tener una tendencia bajista sostenida. A ver, creo que es este, el índice del franco. Ah, no, este es del Canadá. Este. Y vemos que todos estos últimos meses ha estado con caídas y es bastante significativa la caída. Entonces, bueno, hay indicadores económicos que hacen que esto sea así y no sea de otra forma. Obviamente, en cuanto la economía de Suiza esté más movida y la tasa suba o la de Estados Unidos baje, porque es difícil que la suban, cuando la de Estados Unidos baje, estén más o menos cercanas y la economía de Suiza esté repuntando, ahí sí va a tener posibilidad el franco de ser más demandado y quizá ganarle a el dólar. Recuerden, acá tengo los índices de las divisas. El DXY es del dólar. Le voy a pasar el listado. Después está, a ver si me fueron, BXY, el de la libra, JXY, del yen, CXY, del dólar canadiense, EXY, del euro, AXY, o Y, como le digan, Y, de Australia, ZXY de Nueva Zelanda y SXY de Suiza. Esos son los índices para que ustedes hagan seguimiento de las monedas. Y si quieren comparar una con otra, por ejemplo, yo quiero comparar la de Suiza con zona euro, vengo acá, pongo EXI, Euro Currency Index, pongo nueva escala de precios y listo, puedo hacer una comparación y veo que el franco y el euro están bastante correlacionados, por lo menos en este último movimiento. Acá ya no tanto, en esta parte. Pero vean cómo se acompaña uno con otro. Más allá de que sus economías son distintas, quizá la cercanía geográfica hace que sean bastante similares. Aparte, sus economías ambas están con el PBI medio flojo. La única diferencia es que zona euro tiene la tasa más alta y tiene una inflación bastante más alta. Pero a nivel PBI están muy parecidos, ¿sí? Y entonces así van haciendo la comparación, después se posicionan sobre el símbolo, le dan clic a la X de quitar y listo. Y así pueden ir comparando, o pueden comparar todas a la vez, si quieren, todas juntas. Pueden comparar la cantidad que ustedes necesiten para hacer un seguimiento a los índices de las divisas uno por uno e ir entendiendo después con los gráficos acá, obviamente buscando datos de PBI, inflación, tasa de interés, tasa de desempleo, para entender qué pasa con esa economía. Porque todo tiene un porqué. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Espero que todo se vaya entendiendo, que no haya dudas. Y si no, bueno, me van a preguntar.
Bien, recuerden seguirme en mis redes. Emilia-trader es mi Instagram. También está mi Twitter, trading arroba @trading_emilia. Y también está mi Facebook, que se llama igual que YouTube, donde aquí les he dejado algunas noticias para que ustedes complementen. Trato de dejarles todas las semanas para que lean un poco más de lo que vamos viendo, tanto en los boletines como en los seminarios. Esta noticia habla sobre el índice VIX y el movimiento que está teniendo. Esta otra habla sobre McCarthy, que es una persona del Congreso que fue, digamos, echado por todos los problemas con la deuda. Y bueno, y esto habla sobre Goldman Sachs, que habla sobre el riesgo que corren las acciones. Esta otra sobre las acciones y las bolsas que caen por el miedo a los rendimientos de los bonos tan altos. Esta también habla, bueno, sobre el ETF de Ethereum. O sea, he subido varias cositas para compartirles a ustedes, para que las lean. Obviamente, ahora no tenemos tiempo, pero para que traten de leerlas, así eh, complementan con todo lo que venimos viendo acá, ¿sí? Así que bueno, sí, obviamente síganme en todas mis redes porque van a encontrar mucha información interesante para anexar a sus análisis. Les muestro la página de New Capital, newcapitalsecurities.com. Acá ustedes apenas entran, tienen un diálogo para que soliciten guías si lo necesitan. Y acá mismo ustedes ya pueden inscribirse a este boletín, que como verán es bastante completo, tiene mucha información, tiene análisis de activos, con algunas señales de referencia para que ustedes tomen y hagan seguimiento, además de que los mantiene al tanto y actualizados de todas las noticias que vienen surgiendo. Es gratuito y lo pueden buscar aquí en la parte de más abajo en suscripciones, boletines, regístrate y lo comienzan a recibir. Y también está para que obtengan la cuenta Devo, que es esta plataforma, para que la puedan descargar y tenerla con ustedes ya instalada. Les quería mostrar también, hablando de lo que son las coincidencias, miren el petróleo. Subió hasta acá y miren dónde cayó y rebotó, ¿sí? Y lo hizo también acá levemente. O sea, que vean cómo las líneas que vamos trazando tienen el impacto esperado. Y una que no funcionó es la del oro, porque miren, esperábamos que cayera esta zona amarilla, pero miren, ahí les voy a ampliar la imagen para que puedan verlo con más claridad. Tenemos esta vela roja llega a las líneas, pero automáticamente te hace otra vela roja. En ningún momento el precio frena. Entonces, nosotros aquí esperamos en esta zona amarilla el precio, pero el precio lo único que hizo es llegar con mucha fuerza bajista y romper sin descanso. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que evidentemente ese soporte no servía, si no el precio hubiese frenado en él. Por eso yo siempre insisto de esperar a que el precio llegue y que frene, porque si no frena hay algo que me falta y se puede prestar entonces para operar en lugares inadecuados. Así que paso número 1, que el precio llegue a un soporte o a una resistencia. Paso 2, que el precio frene y pierda velocidad en ese punto. Y tercer punto o paso, que me dé una señal de operación con alguno de los patrones que nosotros venimos viendo y haciendo seguimiento. O sea, todo eso tienen que ustedes ir viendo para poder tomar una decisión, siempre y cuando sea lo que ustedes hayan analizado, ¿sí? Así que por eso es muy interesante que lo puedan hacer de esa forma, para sentirse más seguros. Y ya que estamos mañana, los invito a que participen también del seminario que se da a las 10:30 de la mañana, que es un seminario de Perfecciona tu Trading. ¿Qué hacemos ahí? Yo les hago preguntas sobre las operaciones que ustedes van realizando y ustedes me comentan cómo hacen, cómo vienen trabajando. Entonces, les voy dando mi opinión, digamos, de lo que veo que van haciendo y van perfeccionando de a poquito la técnica que ustedes manejan.
Son seminarios en vivo, obviamente, y que son muy personales, porque trato de conocer a cada uno de ustedes en profundidad, trato de entender cómo operan, cuáles son las grandes, digamos, ventajas que ustedes tienen a la hora de operar, los pros, y también veo los contras, quizá que siempre se equivocan en lo mismo, o que tienen miedo, o que se sienten inseguros, o que les falta alguna técnica en particular. Me ayuda a conocerlos y a ayudarlos a cada uno de forma más personalizada para operar. Así que mañana también los espero en este seminario, 10:30 AM, horario de Perú, horario de Colombia, seminario de Perfecciona tu Trading en vivo, mañana miércoles, se dan todos los miércoles a la misma hora. Así que bueno, espero que puedan asistir. Y en el caso de que no, obviamente las grabaciones están todas disponibles acá en YouTube después. Las pueden ver y seguir aprendiendo a través de las grabaciones en el caso de que se les complique participar en vivo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna última pregunta para hacerme? Voy a ir cerrando por acá las redes. A ver. Bueno, está todo claro entonces. Muchas gracias a todos por acompañarnos, como siempre lo hacen, y nos vemos mañana para seguir entonces aprendiendo a organizar nuestros trades, ¿sí? Acá dice muy bueno haber sacado ese resumen del sentimiento del mercado, le da más orden a mi cabeza, porque a veces me vuelvo un 8, gracias, chévere. Bueno, es una buena técnica para utilizar, empezando así, haciendo una lectura con los principales activos, así puedes tener una idea de qué pasa en el mercado. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Que descansen. Chao, chao.